¿Qué vídeos, o sea, qué características tienen estos vídeos? Bueno, en primer lugar, y es lo que da título a la ponencia, es la fractura ontológica que encontramos. Los animales no tienen estatuto de ser vivo en ningún momento, sino que son presentados como medios a disposición absoluta de lo que quiere hacer el hombre con ellos. Entonces vamos a encontrar un empleo de música divertida, imágenes llamativas, todo lo que podamos encontrar que se intenta visibilizar en otros caminos de YouTube, pues aquí en el sufrimiento animal también va a existir. Por ejemplo, os pongo un título, las trampas eléctricas para ratones más divertidas. En estos vídeos son ratones que en vida están siendo electrocutados por trampas y lo que hace la gente es subir recopilaciones como si esto fuese algo divertido y es una auténtica locura en realidad lo que está sucediendo. Tercera característica, bueno, además, si esto ya fuese poco retorcido, nos encontramos que estos vídeos en muchas ocasiones pueden ser monetizados, ya sea mediante anuncios, encontramos donaciones o incentivos externos como un PayPal, campañas de publicidad. Esto no tiene por qué suceder en todos, pero sí es algo que tenemos que tener en cuenta para entender cómo funciona esta industria de la tortura. Y en cuarto lugar, vamos a tener una de las características más importantes de esta ponencia, y que nos indique cuáles son los dos ejes temáticos. En primer lugar, el trasfondo filosófico que tiene y en segundo, esta perspectiva que está más enfocada al derecho. Y es que en estos vídeos encontramos que existe una retroalimentación entre los creadores del vídeo y los propios espectadores. Es decir, no son solo sujetos aislados que suben estos vídeos de tortura, sino que detrás hay una comunidad de internautas que también está legitimando, ¿no? Está como alentando a que esto siga sucediendo. Entonces incentivan, ponen comentarios diciendo, bueno, tienes que torturarles más, tienes que subir vídeos que sean más largos, que el sufrimiento se vea más. Entonces, como expongo justo en la última línea, se burlan del sufrimiento y se deleitan con este abuso animal. Entonces, bueno, aquí seguiríamos un poco la línea de diferentes filósofos como Gary Francione, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que sí, necesitamos esta perspectiva legal, pero claro, no podemos promover medidas legales estériles sin una cultura que lo acompase. Es decir, tenemos que conseguir diluir esta retórica del odio, del abuso animal, considerarlo totalmente alejado de los centros de discusión, ¿no? Como es un no absoluto. Entonces, en esta ponencia, para dar cuenta de este recrudecimiento ontológico tradicional en los diferentes vídeos, me voy a centrar en dos categorías. La primera es en la que más vamos a hacer hincapié y la segunda la vamos a hacer un poco más de manera colateral. Primero son los animales de plaga y el segundo el empleo de animales vivos para consumo humano o también para crear vídeos en los que se alimenta a otros animales como o sea, sus mascotas. Por ejemplo, hay gente que tiene lagartos, gente que tiene serpientes y alimenta a sus animales con ratones vivos, con conejos. Y en estos lo que vamos a encontrar pues son vídeos donde el sufrimiento animal no importa para nada con tal de crear un vídeo que pueda conseguir, o sea, que pueda dar visibilidad, pueda conseguir fama, se pueda conseguir dinero, el sufrimiento animal al servicio de los intereses del hombre. Al final esta sería la expresión más clara. Entonces, a partir de aquí, ya nos vamos a ir encontrando con imágenes que son un poco más crueles. Vamos a empezar con las trampas de pegamento. ¿Vale? Aquí las tenemos. Son vídeos en los que se hace un primer plano del sufrimiento. Supongo que todos los que estéis relacionados, que supongo que seréis todos con la ética animal, pues conoceréis en qué consisten estas trampas. Son una superficie plana en la que se adhiere pegamento industrial y pues los ratones, en realidad cualquier animal de pequeño tamaño que pase por encima se queda adherido y como indico en la parte izquierda, como que es un sádico espectáculo aderezado con estridentes chillos, sangre y miembros mutilados. O sea, en estos vídeos lo que vamos a ver son ratones que se quedan pegados en la superficie y comienzan a morderse entre ellos ante la situación de estrés que esto les genera. Bueno, podemos encontrar miembros amputados, otros se arrancan los ojos, vemos sangre por todos lados y nos fijamos aquí en la imagen superior. Es una auténtica escabechina y todo pues con chillidos por todos los sitios y de hecho es más, como es pegamento industrial, pues muchos de estos animales quedan incluso pegados por sus propios hocicos y simplemente solo les queda la única salida de morderse hasta que finalmente perecen. Bueno, y en la imagen de la derecha os pongo otra imagen que simplemente es un ratón dando a luz en una de estas trampas que también se publica en uno de estos vídeos para que podáis haceros una idea. ¿Cuál es otro problema añadido que ya os he venido presentando? Bueno, pues que aquí hay una comunidad de gente que se está burlando de lo que les sucede a estos ratones, ¿no? Siguen queriendo que se suban más vídeos, que los vídeos duren más, que haga algo para que los ratones sufran, por ejemplo, que incorporen otros animales para que cuando estén así ya moribundos se los coman.
cosas por el estilo. Esto va a ser la tónica común que encontramos en todos los vídeos. Trampas eléctricas. Bueno, si nos fijamos, nos encontramos una serie de dispositivos esto es otra de las características principales. Vemos que son dispositivos que son transparentes para que podamos ver en primer plano cuál es el sufrimiento del animal. Entonces, estos son artefactos que son cerrados y solo tienen una única entrada por la que el roedor entra buscando el cebo y una vez está dentro comienza a recibir descargas eléctricas durante varios minutos hasta que finalmente muere. Como estos dispositivos los fabrica el hombre, puede poner la potencia que realmente él quiera. Entonces encontramos vídeos en los que los ratones simplemente caen y comienzan a recibir descargas y van saltando de un lado al otro sin poder escapar, evidentemente, hasta que finalmente mueren. Y como indico, esto lo voy a ir recalcando en todos los vídeos, son publicados bajo títulos como Las trampas de ratones más divertidas. Son recopilaciones de muchos minutos donde solo se ve tortura animal por todos los lados. Y hago hincapié otra vez en que hay una comunidad de internautas que se divierte con esto. Voy a ir extremadamente rápido por una cuestión de tiempo y voy a pasar simplemente a las diferentes prácticas que encontramos para dar una perspectiva más holista de todo lo que está sucediendo, que es esta industria, ¿no? Entonces vamos a ver ahora las trampas con agua y sus diferentes variantes. Esas también no están orientadas directamente a buscar la muerte directa de las ratas o los roedores, sino que lo que buscan es crear un espectáculo donde se produzca un hacinamiento masivo de ratones, como veis aquí en la imagen de la derecha, en receptáculos que son, pues, son cubículos de muy pequeño tamaño. Como hemos visto en el anterior ejemplo de las trampas eléctricas, pues aquí están todas hacinadas, son transparentes y podemos ver qué es lo que realmente sucede, qué es lo que interesa para este tipo de vídeos. Entonces, si nos fijamos bien, debajo de la trampa hay un globo hinchado con agua para que cuando las ratas lo muerdan, el globo explote, caigan todas para abajo y se cree como el momento de clímax del vídeo donde todas las ratas comienzan a pisarse, a nadar, muchísimas mueren. Y os he recopilado aquí una imagen bastante representativa de cuál es la dinámica que siguen estos vídeos. Si veis aquí os pongo la imagen de antes, que es como una pecera, ¿ves? Aquí hay dos ratones nadando y en la derecha vemos también un cubo. Y esta sería la imagen de lo que sucede después. 2 minutos, Adrián. Vale, perfecto. Vemos aquí muchísimos ratones que están nadando, que se están muriendo, se pisan entre ellos y el espectáculo al final, cuando termina el vídeo, pues están prácticamente todos muertos. Es una auténtica escabechina. Y si esto ya no nos pareciese lo suficientemente loco, pues aquí encontramos trampas con cangrejos, que lo que hacen es llevar esto al completo extremo, donde ya se ve que la única intención es crear un contenido viral. No, el sufrimiento animal importa lo más mínimo para los creadores de este vídeo. Entonces, bueno, el componente estético que tienen, no es otro de los componentes importantes. Voy ya extremadamente rápido porque queda muy poco tiempo de ponencia y quiero pues dar una perspectiva más general. Vídeos en los que los animales están muriendo porque sí, las ratas nadan, pero hay un determinado momento en el que están exhaustas y vemos en la imagen de abajo izquierda, están prácticamente ya moribundas y todo esto está combinado con música que es festiva, vemos a los patitos de goma, unas piscinas, una completa locura. Y esta sería el último tipo de práctica que os voy a enseñar de las trampas para ratones, que estos son auténticos dispositivos de tortura que crea el hombre para maximizar el sufrimiento al máximo. Esto es un auténtico espectáculo. Esto es que forma parte de la estética sacrificial. O sea, no hay nada que se me venga a la cabeza que no sean imágenes de la tortura de siglos pasados. Vemos aquí todo tipo de cuchillas, vemos clavos, vemos tirachinas, vemos todo tipo de instrumental que lo que hacen es convertir el sufrimiento animal en una especie de rito, ¿no? Sacrificarlos. Y ya en brevísimos 30 segundos, un minuto, os voy a presentar lo que es el consumo de animales vivos en YouTube para que tengáis justo la otra perspectiva y con esto ya voy a terminar la ponencia. La segunda característica, bueno, la segunda opción donde podemos ver este recrudecimiento ontológico y el abuso animal es en el consumo de animales vivos como dentro de estas prácticas. Vamos, por ejemplo, a la youtuber Young, se llama así, es una youtuber coreana, que cuenta con vídeos con 28 millones de reproducciones, 40, es una auténtica locura. Y vemos aquí, por ejemplo, que está sacrificando calamares. Los calamares los emplea vivos, en la imagen de la izquierda se ve, en la imagen de arriba a la derecha vemos cómo está a punto de sacrificarlo, y en la imagen de abajo vemos cómo está rociándoles salsa por encima mientras todos estos se retuercen. Esto a la youtuber le parece gracioso y como mueven sus tentáculos,
promociona el vídeo como la danza del calamar, como si realmente estuviesen bailando. Bueno, vemos vídeos en los que está comiendo pulpos vivos, una auténtica desfachatez. Y por último ya, vemos vídeos en los que se emplean animales vivos para alimentar a otros reptiles, como ya os he indicado. Por ejemplo, este lagarto varanus lo que hace es mutilar por completo al ratón. Si veis, le ha extirpado por completo una de sus extremidades, y esto lo utiliza el creador del vídeo como reclamo publicitario para atraer visitas. Y de hecho así lo titula, pone, necesitas que te eche una mano, ese es como el gancho publicitario que le pone. Esto lo hacen todos, vemos el componente estético de la sangre para que cree un espectáculo y atraer visitas, que es lo que el público quiere, más sadismo, es lo que realmente busca. Otro ejemplo bastante representativo, donde una pitón le ha extirpado un ojo, le ha explotado y está todo lleno de sangre. Y todo esto se utiliza como reclamo publicitario para conseguir visitas. Y por último, ya donde se ven cómo el hombre ha convertido a los animales en marionetas absolutas, son las batallas de animales. Aquí vemos que son cubículos de metacrilato en los que se introduce a dos animales y se les enfrenta a muerte. Vemos aquí una araña contra un escorpión, un cangrejo contra un escorpión. Son batallas y esto en YouTube se publica como batalla. De hecho, vimos esta última imagen, vemos que se llama Mini Battle Royale. Son publicaciones donde simplemente se mete a diferentes animales, vemos una avispa, un escorpión, vemos hormigas, vemos arañas, y se va introduciendo animales conforme unos van muriendo, simplemente para crear un auténtico espectáculo. Y bueno, he ido extremadamente rápido para intentar dar una perspectiva más general. Espero no haberme pasado mucho del tiempo, y con esto ya doy paso a la siguiente ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Recordando nada más que al final de las presentaciones de las ponencias nos compartirán las preguntas correspondientes a cada presentación. Muy bien, la siguiente participación, la siguiente ponencia en comunicación es de Lord Issy. Ella es doctoranda especialista en Derecho de los Animales por la Universidad Autónoma de Barcelona, es miembro del Partido Animalista en Francia y profesionalmente ha realizado muchas prácticas en el campo jurídico y sobre todo en bufete de abogados. Además, cuenta con estudios en la Universidad de Estrasburgo, cuenta con un máster en Derecho Animal y Sociedad con Mediación y elaboró un trabajo final de máster sobre el trato jurídico de los galgos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella nos presenta el trabajo La carne in vitro, un nuevo proyecto revolucionario para los animales. Adelante, Lord. Vale, gracias. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecerles calurosamente su invitación a participar en este evento, que promete ser muy interesante, y también un agradecimiento especial a los organizadores. Debo decir que me siento especialmente honrada de participar a este evento, sabiendo de que este congreso está organizado en honor a Marita Jiménez Candela, catedrática de Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, porque personalmente le debo mucho a la doctora Jiménez Candela, que me ha enseñado una riqueza de informaciones en derecho animal en los últimos años. Y hoy tengo la suerte de poder contar con ella porque es mi directora de tesis. Entonces, este día es una posibilidad para todos de agradecerle, pero también, sobre todo, para mí. Entonces, sin duda, se cambia, ¿no? Ha cambiado la diapositiva. Vale, perfecto. Entonces, bueno, habrán entendido que estoy interesada en la cuestión animal a través del derecho en particular, y recientemente he empezado a escuchar cada vez más la posibilidad de crear carne sintética, carne in vitro o carne de laboratorio. Hacer sufrir y matar un animal para alimentarme siempre me ha producido rechazo, por lo que he empezado a interesarme por estas nuevas tecnologías. Al tener una formación jurídica y no científica en el sentido estricto de la palabra, a veces resultaba complicado entender todas las cuestiones y desarrollar una opinión mía. Así que intentaré explicar cómo creo yo que la carne in vitro es una forma eficaz de proteger a los animales, simplificando un poco mi discurso. Para definir
sencillamente qué es la carne in vitro, quiero decir que es el cultivo de células de un animal en un bioreactor. Por lo tanto, un recipiente que proporciona un ambiente estéril, cerrado y con temperatura controlada para que las células se transformen en carne. Esta técnica está inspirada en la ciencia médica porque es más o menos la misma técnica que se usa para hacer piel a partir de células humanas para ayudar a las víctimas de quemaduras graves. En el caso de la carne in vitro, las células se multiplican y se diferencian para convertirse, por ejemplo, en músculos. Y la idea principal es que no hay que criar animales y matarlos para comer esta carne. Los científicos hoy en día admiten que las células pueden extraerse de los animales sin dolor. Normalmente se realiza una pequeña biopsia indolora bajo anestesia local, por supuesto, para extraer un músculo o una muestra de piel, de grasa de un animal vivo, que sigue vivo, con el fin de obtener las células. El bienestar animal se ha convertido en una preocupación central, especialmente para los animales de granja, ya que cada año se sacrifican 1.380.000 millones de animales sintientes en todo el mundo. Representan mucha vida y sufrimiento que quizá se podría evitar con la ciencia. Además, con el advenimiento de las granjas industriales, las condiciones para la cría de animales se han vuelto cada vez más crueles y el ritmo de la matanza se volvió más rápido y más mecánico. Olvidamos que los animales son seres sensibles y los tratamos como recursos. La producción y el consumo mundial de carne sigue aumentado con la demanda impulsada por el crecimiento de la población, el progreso económico y la urbanización. Los países densamente poblados, como por ejemplo Brasil, China, India, tienden a adoptar una dieta rica en carne. Sabemos con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación que predijo que la demanda mundial de carne alcanzaría los 455 millones de toneladas métricas para 2050, es decir, un aumento de 76% con respecto a 2005. No obstante, nos encontramos en una situación en la que una gran proporción de personas, aunque sensibles al destino de los animales, están atados a los productos cárnicos y desean seguir consumiéndolos. Por supuesto, no consumen este producto para hacer sufrir, pero sino que consumen principalmente por sabor, porque es generalmente bueno, que el producto es fácilmente accesible y suele ser más o menos económico. Existe una verdadera paradoja con la carne, porque bueno, a la mayoría de la gente no le gusta la idea de herir y matar un animal para comer, pero al mismo tiempo sigue siendo un placer, una tradición, un hábito, y esto hace que la mayoría de la gente no quiere dejar, por lo que esta tecnología de producción de carne in vitro podría acabar con esta paradoja. Pero el problema es que esta nueva oferta alimentaria, aunque prometedora, sigue siendo muy conflictiva. En primer lugar, los consumidores desconfían de la tecnología científica
que a menudo choca un poco con el principio de la naturaleza. Hay una escuela de pensamiento que parece diseñar lo natural como necesariamente bueno y el antinatural como malo. Sin embargo, este atajo debe estar calificado porque, por ejemplo, el arsénico es natural, pero también puede ser fatal. Y vemos también que las culturas difieren de un país a otro y que la aceptación de la carne in vitro será más o menos fácil. Vemos, por ejemplo, que en China, en India o incluso en Estados Unidos está bastante bien aceptado, pero en Europa es un poco más complicado porque se percibe una mayor desconfianza hacia los nuevos productos. Y ahora vemos un poco la situación jurídica, porque esto, lo que he dicho antes, se refleja mucho y en particular en la situación jurídica a nivel europeo, ya que la legislación a nivel europeo es actualmente un verdadero freno al desarrollo de la carne celular. Para poder comercializar carne celular, el producto terminado debe contar con una autorización de comercialización, lo que no es posible por el momento. La comercialización de un nuevo alimento en la Unión Europea está sujeta a muchas reglas. Y en la UE, cualquier alimento que no se haya consumido significativamente antes de mayo de 1997 se considera como un nuevo alimento y la comercialización se basa en un sistema de autorización previa con revisión nacional por parte de las autoridades sanitarias de los Estados miembros. 2 minutos. Vale, gracias. Este es, por tanto, el caso de la carne celular, que debe cumplir las normas relativas a los nuevos alimentos. La Comisión Europea es responsable de autorizar estos nuevos alimentos y, como parte de este procedimiento, puede solicitar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que lleve a cabo una evaluación científica de riesgos para establecer su seguridad. Por tanto, la Comisión Europea y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria deben estar convencidas de que el alimento es seguro. En este caso, el alimento se incluirá en la lista de los nuevos alimentos y, por lo tanto, el producto estará legalmente disponible en todo el mercado europeo. Desde un punto de vista legal, vemos que todavía quedan cuestiones por resolver antes de que algún día se pueda permitir que la carne in vitro entre en nuestros mercados europeos. La calificación jurídica de la carne celular sigue sin estar clara. De hecho, los animales procedentes de cultivos celulares no entran en las definiciones legales habituales de carne y agricultura. Por supuesto, todavía hay mucho trabajo jurídico por hacer para desarrollar esta tecnología y la inclusión de los resultados en una dieta saludable, pero estamos en el camino correcto. Y podemos ver que ya se han invertido cientos de millones de euros para reproducir carnes de animales como ternera, pollo, pescado, mariscos, o también proteínas de leche, huevos, proteínas de cuero, de seda, producidas a partir de células o microorganismos. La innovación es que hoy en día es posible hacerlo conservando los sabores, o al menos un sabor muy comparable y una textura equivalente, así que calidades nutricionales cercanas de la carne, digamos, tradicional. Para citar solo un ejemplo más famoso, vemos que a finales de 2020 la empresa Just
recibió la autorización de las autoridades locales para comercializar en Singapur una pasta de células de pollo que ahora está vendida en un restaurante. Las autoridades sanitarias del país han determinado que esta nueva proteína es segura para el consumo humano y entonces se ha aprobado la venta. Esta experiencia es bastante positiva y seguramente aumentará. Y para concluir, entonces, puedo decir que con los estudios que he podido analizar, puedo decir que con el método de la carne in vitro estamos más cerca de poder comer carne de laboratorio, preservando nuestra salud, el medio ambiente y evitando el sufrimiento de los animales. Su diseño promete producir menos gases de efecto invernadero si se utilizan energías limpias, requerir mucha menos tierra y agua y, por tanto, preservar los hábitats naturales. Por el momento sigue un poco difícil realizar una evaluación completa debido a la corta duración del uso de estos productos y de la alta de conocimientos científicos sobre la producción a gran escala. Pero quizás en un futuro próximo la ganadería tal como la conocemos quedará obsoleta de la misma forma que los carros tirados por caballos desaparecieron con la aparición de los coches de producción masiva. Y muchas gracias por su atención. Veo que ya no tengo mi PowerPoint. Quería compartir mi correo electrónico, pero no pasa nada. Puedo escribirlo en el chat. Gracias. Muchas gracias, Lori. Muy bien, la siguiente ponencia en comunicación es presentada por Ana María Casadiego y Mariana Montero. Ana María Casadiego es licenciada en Derecho, especialista y máster en Derechos Humanos y Violencia Doméstica por la Universidad Complutense de Madrid y UNED respectivamente. Cuenta con un máster en Derecho Animal y Sociedad por la Universidad Autónoma de Barcelona y es intérprete legal. Mariana Montero es abogada por la Universidad de Buenos Aires, especializada en Derecho Laboral y cuenta con un máster en Derecho Animal por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ellas nos presentan el giro político del bienestarismo y abolicionismo al contractualismo y la justicia animal. Adelante. Bueno, muchas gracias, Brenda. Iniciaré yo la presentación. Este trabajo lo pensamos con Ana, con quien además compartimos el espacio de investigación como socias y colegas en HOLT, y venimos a presentárselos como una propuesta real sobre la teoría de la justicia, y además queremos invitar a todos los ponentes de esta mesa a que hagan sus propuestas. Sabemos que hoy en día el movimiento de defensa animal está dividido principalmente en dos ramas, abolicionistas y bienestaristas, y para ser sensatos, el bienestarismo es el que está más arraigado en la sociedad. Este trabajo viene a traer una cuota de sensatez y racionalidad para volver a recordar que de alguna forma es posible volver a recrear en la sociedad un contrato social evolucionado y que además vaya a la par de un cambio de paradigma. Me refiero a este nuevo paradigma que se nos está viniendo encima y que viene a cambiar las formas de vivir que tenemos con los demás animales. La idea es que en un futuro no muy lejano podamos instaurar este abolicionismo que tanto deseamos. Creemos que el giro político es esa propuesta que debemos sostener y llevar a cabo para la inclusión de los demás animales dentro del concepto de justicia. Y para este análisis de propuesta vamos a presentar a distintos autores como Mark Rowlands, quien reinterpreta el concepto de justicia de Rawls para incluir a los animales dentro de su teoría contractualista. Además, vamos a hacer alusión a Robert Gardner, quien sostiene que la interpretación de la teoría de Rowlands sobre Rawls es errónea. Y vamos a hacer un poco de mención
sobre los contractualistas clásicos como Kant, Hobbes, Rousseau y Locke, que basan sus teorías principalmente en que las obligaciones políticas nacen de la elección individual por cumplir un contrato, el cual es inherente cumplirlo o, dicho de otra forma, obligatorio. En estas teorías clásicas, los animales quedan totalmente excluidos de la esfera de la justicia. Y lamentablemente, porque los animales son excluidos de esta esfera, se ha sostenido durante el tiempo que el Estado no desempeña ningún papel en la limitación de la libertad humana respecto al bien de los animales. Pero a la vez sabemos que esto no es siempre así, porque el Estado sí interviene constantemente a través de nuevas normas que van acompañando los cambios sociales. Mark Rowlands es quien reinterpreta la teoría de la justicia. Para él, la racionalidad es una propiedad inmerecida. Es decir, que es como una lotería natural que le puede tocar a quien sea. Por lo tanto, para él, esta racionalidad es una propiedad moralmente arbitraria y no tendríamos derecho moral a su posesión o a cualquiera de los beneficios que se emanan por tenerla. Lo que queremos decir, y para sintetizar, es que podemos reemplazar la racionalidad por capacidades cognitivas que son atributos del azar y que también deben ser un atributo del azar el pertenecer a la especie humana u otra distinta. Por lo tanto, tenemos dos soluciones a este problema. O excluimos a todos los humanos no racionales de la esfera de la justicia, o consideramos que la racionalidad es una propiedad o un atributo que compartimos con los demás agentes morales. Es decir que la conciencia, la posesión de intereses y la sentiencia es lo que tenemos en común con los demás animales. De esta forma ya no nos encontramos en una disyuntiva y al dejar de considerar a los humanos racionales, extendemos esa consideración moral a los demás animales. Entonces, por ejemplo, lo que hace Rowlands es aplicar su punto de vista del contractualismo con la ética de la ganadería industrial y la experimentación de animales. Las consecuencias que los humanos tienen que soportar porque ya no existiese más, por ejemplo, la ganadería o la experimentación con animales, es decir, por ejemplo, volverse veganos, no es gran consecuencia si lo tenemos que comparar con lo que sufren los demás animales. Entonces aquí Rowlands también hace mención a las elecciones que hacen las personas en este contrato social, pero que estas elecciones las hacen detrás de un velo de ignorancia. Gardner entra en escena y hace una crítica a esta visión de Rowlands, la cual sostiene que van a haber humanos que quieran la continuación del status quo y seguirán defendiendo a esos intereses económicos derivados de la explotación, pero a la vez que son defendidos como un bien social. Hasta acá mi parte y ahora gracias y a continuación sigue exponiendo Ana un poco más sobre estos autores. Hola, muchas gracias Brenda, muchas gracias Rosa, hola Lor, hola Adrián finalmente y bueno, muchas gracias por esta invitación este año nuevamente. Yo me centré un poco más en la parte de Robert Gardner, que es un teólogo, un politólogo británico, y básicamente lo que Gardner está defendiendo es que no necesitamos tener una teoría contractualista solamente, como la que lleva las pautas ahora en el occidente, sino que podemos modelar una teoría que reconozca que los animales son entes en los cuales cabe la justicia y lo mismo las generaciones futuras. Entonces, básicamente lo que dice Gardner es que debemos partir de una premisa que la sociedad acepte y por muy abolicionistas que seamos, por regla general, por lo menos los que estamos aquí, la sociedad a día de hoy no está preparada, con lo cual el movimiento animalista
está en un punto muerto, está en un impasse ahora mismo, porque las teorías que tenemos son unas teorías éticas, son teorías morales que básicamente apelan a la compasión del individuo, pero todos los que trabajamos legalmente sabemos que estamos en un punto muerto. Por lo tanto, lo que Gardner sugiere es una teoría no ideal que nos lleve a la teoría ideal, que sería la teoría abolicionista. Pero él sugiere que estamos en el aquí y en el ahora, donde tenemos que estar luchando ahora es por parar el sufrimiento animal a manos de los seres humanos, sin tenernos a lo mejor que meter en discusiones sobre el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Eso irá cayendo con el tiempo, pero empezar con el derecho a no sufrir, porque solamente el decir que los animales no tienen derecho a no sufrir ya eliminaría muchísimas cosas, como son los zoológicos, como es la ganadería intensiva, etc. Y luego él apunta que una vez cojamos esa premisa del derecho a no sufrir, nos llevará a lo que él llama una posición de sentencia mejorada, que significaría que los animales tienen el derecho a esa continuidad de vida. Pero para él lo importante es comenzar, es darle otro aire al movimiento animalista, y ese aire está en el movimiento político, porque las teorías éticas están muy bien y por supuesto que están en lo que están y son correctas, pero de nada nos sirve tener la razón si no vamos a conseguir lo que realmente queremos. O sea, podemos, sí, estar en lo correcto, pero si no convencemos a nadie, de poco sirve a los animales. En cambio, si de cara a la sociedad nosotros postulamos el derecho de los animales a no sufrir, simplemente a no sufrir, esto abarca muchísimo y no hay una sociedad que diga, o un individuo que diga que los animales sí tienen que sufrir. Entonces, ese sería el comienzo para poder llegar a una teoría que de momento es una teoría más utópica. Entonces yo creo que Gardner, la verdad es que muestra un pragmatismo que está necesitado en el movimiento actualmente, y yo creo que tenemos que empezar desde donde estamos, y de momento la naturaleza humana es la que es. Yo creo que la exposición de Adrián también lo dejó súper claro, o sea, las barbaridades que ocurren. Y el enfoque debe estar en el derecho a no sufrir. Y cuando estamos hablando de justicia, que es de lo cual Gardner habla, el derecho, el Estado entonces está obligado a actuar. Y el Estado actúa incluso en las sociedades liberales como las nuestras. Hemos visto, por ejemplo, en Israel, que se ha prohibido la consumición de foie gras. Lo mismo ha pasado en California, lo mismo con las aletas de tiburón en California, con las pieles en Israel, con lo cual el Estado interviene. El Estado interviene cuando se están vulnerando también derechos y bienestar de los animales. Pero necesitamos traer o fabricar una nueva teoría de justicia que no sea la teoría de Rollins, que es la que rige la sociedad occidental. Y en ese sentido, Mariana y yo también pensamos que a lo mejor en este grupo tan amplio y de profesionales, podría ser una idea el poder a lo mejor lanzar una nueva teoría de justicia, que no tiene que ser una teoría contractualista, pero una teoría de justicia que abarque no solamente a los animales, sino a las generaciones futuras. 2 minutos. Vale, como no me había fijado en el tiempo. Entonces, básicamente es eso. Yo me he quedado ya con la última parte, pero pienso que activistas podemos ser todos, pero el movimiento obviamente requiere de profesionales, requiere de profesionales en derecho, de sociólogos y de otras disciplinas, y hay que apostar por otra teoría que no sea que no se deje a la compasión del individuo, sino que exija la coerción por parte del Estado. Por mi parte ya está, muchas gracias. Muchas gracias, Ana y Mariana. Bueno, con esto terminamos las ponencias en comunicación y damos paso a la ponencia de apertura, la ponencia inicial, por la doctora Rosa María de la Torre Torres. Ella es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, coordinadora general del Grupo de Investigación en Derecho Animal GIDA, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Y ella nos presenta su ponencia Descosificando a los demás animales, las resistencias desde el derecho civil. Adelante.
Gracias, maestra Brenda. Perdón, tuve un problema. No sé si me puedan habilitar para compartir mi ponencia porque algo pasaba. A ver si se ve. Bueno, si no podemos ir comenzando porque algo pasa. No puedo presentar. Pero bueno. Para no pasar del tiempo, es que dice que estoy presentando una ventana. A ver, perdone. Si quiere volver a intentar. A ver, vamos a ver. Ok. Parece ser que ahora sí podemos. No, es que ahí ya está tratando de presentar también. Ahí está. Bueno, No vamos a puede ser. intentar ahí que... ¿Sí? No sé si ya se vea, maestra Brenda. No, todavía no está. Ahora sí. Está cargando. Muy bien. Esperemos que allí va. Pero bueno, yo quiero antes que nada agradecer la compañía en la mesa de estas ponencias de Adrián, de Laure, de Ana y Mariana, que la verdad es que sientan importantes bases para esta discusión desde distintas perspectivas. Yo quiero enfocarme mucho ahora en el tema del derecho civil, porque como hemos platicado justamente con la doctora Marita, en quien es en homenaje a este evento, y eso me alegra mucho, si no coabonamos a una deconstrucción del derecho civil, los avances que logremos en favor de los demás animales en otras áreas del derecho van a ser insuficientes. Mientras los animales sigan siendo considerados cosas, podemos mejorar todo lo que queramos desde el derecho civil, desde el derecho penal, desde el derecho constitucional, y no vamos a poder lograr avances significativos. Por eso, esta ponencia, muy rápidamente, tiene 5 partes. La primera es abonar a determinar cuál es el paradigma civilista imperante, que divide todo lo que existe en el mundo en personas o cosas, y las acciones como vínculo inherente a estas dos categorías. Después vamos a utilizar la herramienta derridiana por excelencia de la deconstrucción para analizar qué entendemos o qué hemos entendido hasta ahora por persona y derecho, para analizar si estas categorías pueden resultarnos suficientes y sobre todo efectivas para proteger los intereses de los demás animales. Vamos a hablar sobre la idea de la progresividad de los derechos y sobre esta idea de si los animales deben dejar de ser considerados como cosas, cuál es la categoría pertinente. ¿Es correcto atribuirles el carácter de persona? Y más que correcto, de nueva cuenta, ¿es suficiente y efectivo? Podemos encontrar un tertium genus, como le llaman en la teoría, o una tercera vía para poder proteger los intereses de los demás animales a través de la formulación de derechos aplicables directamente a ellos sin la necesidad de considerarlos como personas. A mí me gusta iniciar estas ponencias con las reflexiones de Thomas Kuhn cuando hace referencia en la estructura de las revoluciones científicas a lo que es un paradigma. Y dice que las revoluciones en materia de paradigmas son aquellos episodios de desarrollo no acumulativo en los que un paradigma antiguo se ve sustituido en todo o en parte por otro nuevo y del todo incompatible con él. Y aquí quiero destacar esto de la incompatibilidad, porque bien nos decía Ana al final de su ponencia, en estos momentos, en el aquí y en el ahora, nos parece impensable poder llegar al escenario abolicionista en donde ningún animal sea utilizado ni tratado, en palabras de Francione, como cosa. Pero podemos ir transitando a sustituir parcialmente este paradigma por otros nuevos paradigmas. ¿Cuáles son los grandes paradigmas que nos hereda el derecho civil o la tradición romano-civilista? Las categorías para clasificar lo que existe en el mundo son personas, cosas y acciones. Estos son los ejes sobre los que gravita todo el sistema jurídico. Otro de los paradigmas es que el derecho es creado por los humanos y exclusivamente para los humanos. Y persona, para el derecho civil, es un hombre
con cierto estatus civitatis, un estatus libertatis y un estatus familiar. A mí me gusta mucho esta gráfica porque me ayuda a ilustrarles a mis alumnos que desde el paradigma romano-civilista, pues yo no estaría aquí porque no sería ni siquiera considerada una persona con plenitud de derechos. Y esto nos ilustra mucho cómo estos paradigmas a los que todavía algunos pretenden aferrarse van cambiando. Los paradigmas heredados de estas tradiciones romanos-civilistas en la codificación son que los animales son cosas, que son recursos para satisfacer nuestras necesidades, que son objetos de propiedad y que pueden llegar a ser considerados como una fuente indirecta de responsabilidad, ya sea por los daños que ocasionen, por los propios animales o por los conflictos de intereses que sobre su propiedad se susciten. Sin embargo, los movimientos sociales que emergieron con mucha fuerza en los años 60 y 70 del siglo pasado han generado toda una corriente de estudios críticos desde el derecho que nos llevan a replantearnos estos paradigmas tan fuertemente anclados en el derecho civil. Así, el tema de la reconsideración de los animales y su estatus moral y jurídico es hoy en día una de las grandes luchas desde el derecho, es decir, desde adentro del derecho han emergido distintos teóricos que nos pretenden, utilizando distintas herramientas, poder repensar esto. Y así encontramos que una de las herramientas que desde mi humilde opinión resulta más eficiente para hacer un análisis crítico de estas categorías o de estos paradigmas es la deconstrucción. De construir el binomio persona-cosa sobre el cual se anclan nuestros sistemas jurídicos es fundamental. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es un sujeto de derecho? ¿Quién es un sujeto de derecho? ¿Solo las personas pueden ser sujetos de derecho o podemos construir una tercera categoría o un tertium genus? A mí me gusta mucho el pensamiento de Carlos Santiago Nino, que si bien no es un filósofo del derecho que se haya enfocado especialmente al tema de los animales, sí nos deja puertas abiertas para poder incluir en la filosofía de los derechos a los demás animales. Para Nino, igual que para Derrida, el derecho es lenguaje. La fundamentación de los derechos es esta consideración de que son derechos morales que se anclan en tres principios: dignidad, autonomía o inviolabilidad, los cuales son ajenos a un tema de deliberación o de consenso. Y Nino se hace la pregunta, ¿es necesario tener personalidad para tener derechos? Y Nino responde, serán personas morales aquellas que puedan gozar de los derechos morales independientemente de sus características, tales como la pertenencia a una especie. Así, reconoce explícitamente que la personalidad moral no se limita a la especie humana, por lo que podrán ser recipiendarios de derechos morales todos aquellos que se vean integrados en los deberes morales que le dan sustento a estos derechos. Esta es una gran puerta desde la filosofía y la teoría de los derechos para incluir a los demás animales, que aunada a los descubrimientos científicos y de construcciones teóricas contemporáneas, como ya han dejado aquí plasmada claramente tanto Mariana como Ana, han ido mermando todos estos argumentos que sostenían los criterios de diferenciación moral en razón de la especie. Así, ahora parece haber un mayor consenso en que no es válido ni justo no incluir deberes morales hacia los demás animales, desde nuestra esfera ética. En las tres ponencias ha quedado claro que el tema de los deberes indirectos es un tema ya plenamente aceptado. Es decir, nadie está a favor o nadie puede decir que no tenemos un deber moral de evitar en la medida de lo posible el sufrimiento. Pero también es necesario ir repensando e ir apuntando el tema hacia los deberes directos como fundamento de un conjunto de derechos, los cuales podrían estar en discusión, como ya decía Ana. En GIDA solemos decir que buscamos lo posible dentro de lo deseable. Establecer un primer derecho a no sufrir es un gran paso. Tal vez pensar un segundo derecho a no ser tratados como cosas, desde la perspectiva de Francione, puede ser también un buen avance. Pero lo más importante es eliminar la frontera de la especie como un criterio de exclusión de la comunidad jurídica. Todos los seres sintientes
desde esta perspectiva contemporánea, que no nada más es esta capacidad de sentir placer y dolor, sino también este conjunto de capacidades cognitivas de las que hablaba Mariana, que nos permiten experimentar el mundo desde una especial subjetividad, deben ser considerados en la esfera moral, y de estas capacidades cognitivas se derivan un conjunto de intereses, como el interés de no sufrir, evidentemente, pero también el interés de conservar nuestra propia vida. Así, desde estas perspectivas, la categoría de derechos puede ampliarse más allá del paradigma de persona para incluir a los demás humanos. Y aquí me gusta mucho utilizar a un autor que no voy a ampliar sobre sus reflexiones, pero tiene un libro maravilloso publicado por Trota. Es un filósofo mexicano, un filósofo del derecho del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que es Juan Antonio Cruz Parcero, que en el lenguaje de los derechos nos señala expresamente que en el derecho el concepto de persona, así como el de adulto y muchos otros conceptos, han respondido a problemas prácticos. Son respuestas a problemas prácticos que muchas veces trazan fronteras o líneas divisorias arbitrarias. Históricamente podemos constatar, nos dice Cruz Parcero, cuán arbitrario ha sido esto, y nada nos previene de que en el futuro alguna legislación llegue a considerar personas a los demás animales, a las plantas o a las generaciones futuras, justo como lo proponían Mariana y Ana en su ponencia. Evidentemente, quien más abonado a esta discusión de la deconstrucción de la idea de derechos, de qué se entiende por animal, qué se entiende por sujeto de derecho, es Jacques Derrida, ¿no? Y Jacques Derrida nos dice que estos paradigmas vienen de una lucha muy desigual entre aquellos que no se consideran para nada obligados a respetar los derechos del animal y aquellos que por el contrario intentamos, si nos permitimos incluirnos a todos los que estamos aquí, que podría significar ese respeto a estos derechos. ¿Qué significa? ¿Cuál es la mejor manera de protegerlos? ¿Y cómo podemos incluirlos en el derecho? El concepto de derecho y la idea de tener derechos no son estáticos. Esto es evidente. La historia de los derechos es la historia de una progresividad y de un expansionismo. Son receptáculos lingüísticos, filosóficos y evidentemente jurídicos cuyo contenido se va modificando a lo largo de la historia. A mí estas imágenes siempre me resultan impactantes porque no hace mucho tiempo podemos ver, incluso por la vestimenta de las personas que están ahí, bien pasado del siglo pasado, estos seres humanos no eran considerados personas, eran considerados prácticamente cosas. Esta es una imagen de un zoológico humano en Bélgica en los años 30. Y esta es una imagen, bueno, evidentemente de seres humanos siendo transportados por cazadores de humanos para ser exhibidos en las exposiciones mundiales de París. Así, esta idea de la progresividad de los derechos es bastante común en los teóricos, incluso en los más clásicos de los derechos. Don Gregorio Peces Barba nos señala que un derecho es una pretensión moral justificada, que recoge una serie de valores morales de una ética crítica y objetivada, que pasan a ser incluidos por la norma jurídica. La exigibilidad de esta pretensión solo será posible en la medida que el derecho, intermediado por la política, la reconozca e institucionalice. Aquí la ponencia de Ana y Mariana tiene una vigencia importantísima. El giro político de la efectividad de los derechos es justamente de lo que nos habla ya Peces Barba, pues en un libro que es un clásico para la literatura iberoamericana. También autores como Raúl Eugenio Zaffaroni nos hablan de que los animales pueden encontrar cabida en el estatus jurídico, pues ya sea ni como personas ni como cosas. Es decir, podemos dejar intachado el concepto de persona, que parece ser que es algo que suscita muchísimas resistencias entre los civilistas más tradicionales. No les toquemos a ellos su concepto de persona, porque para ellos persona es un núcleo de imputación que responde a estas visiones contractualistas de poder contratar derechos y obligaciones de manera directa, ¿no? Criterio que para estas personas, para estos autores o para estos pensadores, los animales pues nunca van a cumplir porque carecen de las facultades cognitivas para poder contratar. Si nosotros abandonamos
esta necesidad de que sean considerados como personas por el derecho civil, podemos buscar terceras vías que nos permitan abrir la idea de que sujetos de derechos no son sola y única y exclusivamente las personas, sino que puede haber otras entidades que puedan ser receptoras de derechos, y así encontramos esta tercera categoría. Encontramos a las personas como estos núcleos de imputación tradicionales y paradigmáticos, a las cosas y a los sujetos de derechos. Aquí retomar una cita de la doctora Jiménez Candela, justamente, quien ha dedicado gran parte de su vida académica a esta idea de descosificar a los animales desde el derecho civil. Y bueno, me parece muy pertinente que estemos haciendo un homenaje a ella, justamente en momentos en que está a punto de aprobarse una de las reformas que ella ha sido gran impulsora de la inclusión de los intereses de los demás animales en el derecho civil, específicamente en el derecho civil de la península ibérica. Para la doctora Jiménez Candela, descosificar es proteger eficazmente, no solamente teorizar sobre la naturaleza del sufrimiento de los animales. Descosificar es dar un trato igual a todos los animales, lo que no significa la atribución de los mismos derechos subjetivos que a los seres humanos, pero sí significa otorgar a los animales el mismo nivel de exigencia en la protección de sus intereses que damos a los seres humanos. También descosificar significa educar en el respeto a todos los animales, incluso a los que consideramos plagas o aquellos que de momento quedan fuera de una protección efectiva, como son los animales de fauna silvestre. Y es una tarea que, como bien retomaban Ana y Mariana, apela a la responsabilidad del Estado, a la responsabilidad también de los ciudadanos, de la administración pública y de las fuerzas de seguridad. Carlos Rogel Vide es uno de los autores que a mí me gusta consultar más porque es de los que está más en contra a la atribución de la categoría de personas a los demás animales. Sin embargo, él da por descontada la necesidad de proteger a los demás animales, concluyendo que no son cosas. Sin embargo, él tampoco está de acuerdo en que se les considere personas. Son algo intermedio entre las unas y las otras. Son un tercer género, nos propone, y hay que tratarlos como tales. Es decir, esta singularidad de no ser personas ni cosas debe reflejarse en los códigos civiles. Esta propuesta es la que se ha considerado como el tercer género. Sin embargo, hasta la fecha ha resultado insuficiente. Encontramos varios códigos civiles, especialmente en Europa, Austria, Alemania, entre otros, que ya establecen que los animales no son cosas, que los animales son seres sintientes, pero no nos definen qué es ser un ser sintiente, no nos definen qué derechos tienen estos sintientes, o incluso no nos definen si tienen o no derechos. Y aquí es donde proponemos o donde enlazamos la propuesta que hemos estado trabajando con el grupo de investigación. El cambio radical es no necesariamente descosificar implica nada más el decir que no son cosas. Descosificar implica desarrollar la categoría o esta tercera categoría que les reconozca como sujetos de derechos a los demás animales, o incluso también, como proponía Ana, a las futuras generaciones, o como algunos sistemas proponen, incluso a la naturaleza en su conjunto, no solamente a los demás animales. Así, desde esta perspectiva de descosificación, los sujetos de derechos pueden tener un conjunto de prerrogativas jurídicas exigibles, aunque no sea por sí mismos, frente al derecho y frente a los demás sujetos de derechos, como pueden ser las personas humanas. Así, podría incluirse el concepto de sujeto de derecho entendido como cualquier ser sintiente, de acuerdo al concepto contemporáneo de sintiencia que ya he desarrollado, como sujeto de su propia vida desde el concepto hegeliano, es decir, desde el concepto de este conjunto de capacidades cognitivas que nos permiten experimentar el mundo desde una muy particular subjetividad, y no pueden considerarse, esta es la parte más controversial de la propuesta, lo sé, como como objetos de apropiación sobre el cual recae una esfera protectora para el libre desarrollo de sus capacidades desde la perspectiva de Martha Nussbaum. Concluyendo, y con esto voy cerrando, el principio de justicia que fundamenta los derechos de los demás animales gravita en dos nuevos paradigmas. Los demás animales tienen capacidades cognitivas que les permiten experimentar el mundo desde su particular subjetividad. Algunas de estas capacidades incluso nos permiten mostrar que algunas especies pueden tomar decisiones morales. Reconocer que los animales son dueños de su propia vida sería el primer paso ineludible para hablar en serio de sus derechos.
Y en segundo lugar, las capacidades de todos los animales, de estas capacidades deriva una posibilidad de desarrollarlas y de tener una vida digna de ser vivida. Esto implica que si estas capacidades tienen las condiciones de no obstrucción y de desarrollo para florecer, podemos estar hablando en serio de un conjunto de derechos. Así, es necesario considerar como primer e ineludible paso desde el derecho civil a los animales como dueños de su propia vida y no como sujetos de apropiación ni como instrumentos. Así, podríamos inaugurar, sí, maestra, gracias, una triada desde el derecho civil de seres sintientes sujetos de derechos, personas jurídicas entendidas como hasta ahora se han entendido y cosas, cada una de estas con un régimen jurídico propio, estableciendo una colección de derechos para cada una de estas categorías y así podemos encontrar como un derecho de protección, un derecho de salvaguarda, entre otras categorías. Pues muchísimas gracias. Por mi parte sería todo y pues quedo a las órdenes. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos los participantes por sus brillantes propuestas y reflexiones en cuanto a esta mesa. Estamos esperando las preguntas. Aisha, no sé si las tienes, ¿nos las puedes compartir, por favor? Hasta ahora no vi ninguna pregunta. Yo, si me permiten, Aisha, bueno, quisiera felicitar a los ponentes y yo quisiera hacer una pregunta para Laure, que a mí me encantó la ponencia también y bueno, la de Adrián fue impactante, yo me quedé como en shock. No puedo creer hasta dónde podemos llegar los seres humanos a veces. Y me parece muy pertinente. Hay un gran debate luego de por qué estas imágenes, y hay mucha gente que es muy sensible y dice, es que ¿por qué nos pasan estas imágenes? Pero creo que es bien importante recordarnos hasta dónde podemos llegar como seres humanos para fortalecer nuestro compromiso, así que felicidades. Y bueno, Ana sabe que soy su fan y me encantó la ponencia que hicieron con Mariana. Y mi pregunta es más bien para Laure. Hay un gran debate en este tema de la carne de células, de la carne cultivada en laboratorio, que es como la conocemos nosotros en México, de si no sigue siendo de cualquier forma una manera de instrumentalizar a los animales. Es decir, aun cuando sea producida a través de células extraídas de manera indolora, etcétera, existen algunas posiciones, específicamente desde la postura ética vegana, que no aceptan este tipo de carne. Uno, porque consideran que sigue siendo apología del consumo de los demás animales, ¿no? Es como también estar en contra, por ejemplo, de las pieles sintéticas, ¿no? Dicen es que al final de cuentas sigue siendo una apología del uso y de la instrumentalización de los demás animales. ¿Cómo podríamos, digo, yo me manifiesto de acuerdo a que existan medidas así, porque como bien decían Ana y Mariana, son medidas transitorias y que nos permiten ir limitando y suprimiendo el sufrimiento de muchos animales. Pero ¿cómo nos ayudarías tú a responder a estos críticos que desde el veganismo nos dicen que el promover ya sea el uso de pieles artificiales en la indumentaria o el uso de carne producida en laboratorio sigue siendo un criterio de objetivización e instrumentalización de los animales? Vale, muchas gracias. Bueno, yo cuando he empezado a interesarme y a escribir este artículo, tengo que decir que no conocía nada de este tema. Es decir, que no sabía si es algo que me gustaba o no sabía nada de nada. Y al final yo creo que, por ejemplo, Ana ha hablado antes de Gardner, que dice que hay una teoría no ideal y que hay que empezar por el derecho de no sufrir. Y yo creo que la carne in vitro, el público de la carne in vitro no son los veganos, no es la gente que ya está convencida. Creo que es más por la gente que de momento le cuesta hacer este paso
Y yo creo que los veganos y la gente que quiere defender a los animales debería estar a favor de la carne in vitro porque es un primer paso para dejar un montón de sufrimiento. Y por eso creo que, claro, que podemos encontrar críticas, pero lo que tenemos que decir y que es un método que permite dejar de matar animales y es lo más importante. Y incluso yo me atrevería a decir que haciendo una ponderación más, que también parte de desde otras perspectivas teóricas como la de Ryder o como la de Singer, de poder hacer un balance entre los intereses, ¿no? Que están en juego, me parece que el balance es positivo también, ¿no? Los intereses a lo mejor de aquellos de los que se han tomado las muestras y tal, de aquellos que podrían morir en un matadero. Y yo siempre les respondo a mis amigos veganos, cuando me hacen este cuestionamiento, que por ejemplo nosotros tenemos, y sé que es un ejemplo con el que Ana se va a identificar muy bien, su santidad el Dalai Lama, durante mucho tiempo intentó ser vegano, él mismo, pero estuvo a punto de morir en el intento por una condición de salud. Hay gente que sí, por condición de salud, debe consumir ciertas proteínas de origen animal. Y bueno, ahí también el tema de la carne de laboratorio me parece que es una gran respuesta para estos seres humanos o para estos otros animales. En laboratorios puedes producir croquetas con esta carne y puedes alimentar a nuestros animales de familia con este tipo de carne también. Entonces son respuestas bien interesantes. Es todo un tema. Sí. Y si puedo añadir también, en este ámbito queremos también dejar los zoológicos, los circos, etc. Entonces, estos animales deben ir en reservas y es una manera también de poder dar de comer a estos animales. Entonces, creo que sí. Es algo interesante, la verdad. Muy bien, pues creo que no hay preguntas. La verdad es que todas las participaciones han sido sumamente enriquecedoras, desde la exposición que nos hizo Adrián, siguiendo con Lor y terminando con Ana María Casadiego y Mariana Montero, así como con la conferencia de apertura de la doctora Rosa María de la Torres. Pues les agradezco mucho toda su participación. Nuevamente les extendemos desde el Grupo de Investigación en Derecho Animal una felicitación por sus trabajos que contribuyen sin duda a estas líneas de investigación en defensa de los demás animales y que han correspondido a este grupo de trabajo número 5, denominado Derecho Animal en México y América Latina, del Tercer Congreso Latinoamericano y Sexto Congreso Brasileño de Bioética y Derecho Animal, edición en homenaje a María Teresa Jiménez Candela, profesora catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, por el destacado trabajo de divulgación y desenvolvimiento científico del derecho animal en el escenario iberoamericano. Pues bueno, los esperamos en la mesa, en la continuación de nuestra mesa por la tarde en el horario de 8 de la noche de Ciudad de México. Gracias, Brenda. Saludos. Gracias. Adiós. Gracias. Chao. Nos vemos en la noche. Adiós. Chao.